Hola jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 5 de cuadriláteros en su libro de matemáticas para octavo grado. Tenemos ahora el siguiente objetivo o los siguientes objetivos. Número 1, determinar la medida de ángulos basales en trapecios isósceles y deducir que los ángulos adyacentes a una misma base en un trapecio isósceles son congruentes. Bien, tenemos ahí la sección 5, trapecios, ejemplo 1.16. Observe la siguiente figura y escriba. Tenemos aquí la figura ABCD. ¿Qué par de lados son paralelos? Dice. Entonces, podemos observar que el par de lados paralelos es AD con BC. Ahí está, miren, AD, el segmento AD es paralelo con BC. Ahora, ¿qué tipo de cuadrilátero es? Entonces podemos ver que es un trapecio. Allá cuando definimos lo que era trapecio, trapezoide y paralelogramo, si ustedes recuerdan, los trapecios decíamos, o las figuras, cuando agrupamos en el primer tema de la unidad de cuadriláteros, cuando agrupamos las figuras aquellas ahí, los cuadriláteros, dijimos que los que tenían un par de lados paralelos, entonces eran trapecios, porque solo tiene un par de lados opuestos paralelos. Y el inciso C nos dice qué pares de ángulos son adyacentes a los lados AD y BC. A AD, ¿qué pares de ángulos son adyacentes? Entonces, a este ángulo es adyacente este y este, miren, para el A. Y para ángulos adyacentes a los lados AD y B y BC. Entonces, ¿qué pares de ángulos son adyacentes a los lados AD? A este lado. Entonces tenemos adyacente este ángulo y este otro para ese segmento. Y para BC tenemos a este ángulo y a este otro. Entonces ahí está, los ángulos adyacentes al segmento AD son el A y el D, y los adyacentes al BC son el B, el ángulo B y el ángulo C. A los lados paralelos, dice, de un trapecio, se le llama bases, es decir, que este trapecio tiene una y dos bases. Y un trapecio isósceles es aquel cuyos lados opuestos no paralelos son congruentes, es decir, el trapecio va a ser isósceles si los lados que no son opuestos, en este caso este con este, son congruentes y tienen la misma medida. Entonces, esos son dos criterios que vamos a tomar en cuenta para temas más adelante. Tenemos ahora los siguientes trapecios, dice, son isósceles. Observe los ángulos adyacentes a las bases de cada trapecio isósceles. Miren ustedes que esta base es paralela con esta, por lo tanto, este cuadrilátero es un trapecio. Y esta es una base y esta es otra base. Entonces, aquí en la base, los ángulos adyacentes acá en esta base de abajo son este con este, son iguales. Y para esta base, los ángulos adyacentes son este y este. Y resulta que miden igual. Lo mismo tenemos los otros trapecios ahí. Miren, los ángulos adyacentes a cada base son iguales. Son iguales. Como son entre sí, dice cada par de ángulos adyacentes a las bases del trapecio. ¿Son congruentes? De la respuesta, si construye otro trapecio isósceles, piensa que los ángulos adyacentes a una misma base serían congruentes. ¿Qué puede concluir acerca de los ángulos adyacentes a una misma base de un trapecio isósceles? Se debería demostrar, dice, que los ángulos adyacentes a una misma base de un trapecio isósceles son congruentes, así como se ha hecho anteriormente con las propiedades de alguna figura. Pero por ahora no se hará, pero se aceptará como verdadero que para todo trapecio isósceles se cumple lo siguiente.
los ángulos adyacentes a una misma base de un trapecio isósceles son congruentes. ¿Y qué es un trapecio isósceles? Repetimos, son aquellos que sus lados no paralelos son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Ejemplo 1.17, el cuadrilátero ABCD es un trapecio isósceles. Dice, AB es congruente con DC, AB es congruente con DC, es decir, los lados no paralelos son congruentes. Encuentra la medida del ángulo B, la medida del ángulo B. Entonces pueden observar ustedes que aquí tenemos un ángulo externo que mide 110. Si nosotros completamos acá, tenemos que este ángulo con este son suplementarios y por lo tanto hacen un ángulo llano, y si este mide 110, entonces este mediría 70. Entonces dice la medida del ángulo C más 110, el ángulo C es este, más 110 van a ser 180 grados, porque el ángulo C es suplemento del ángulo de 110. Y despejando para la medida del ángulo C, se va a tener que hay que mover a 110, que está sumando, pasaría a restar, y la medida del ángulo C es igual a 180 menos 110 igual a 70. Luego la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo C, puesto que el, el trapecio es un trapecio isósceles. Entonces, sus ángulos adyacentes en la base son iguales, por lo tanto, la medida de este ángulo B va a ser igual a 70 grados. Respuesta, medida del ángulo B igual a 70 grados. Bueno, ejercicio 1.9 es la tarea. El cuadrilátero ABCD es un trapecio isósceles. El segmento AB y DC son congruentes. AB con DC son congruentes. Entonces encuentra la medida del ángulo P. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.